Hablemos de los tercios españoles, una fuerza militar que marcó una época. Su historia es la de un ascenso meteórico y una caída que dejó una huella imborrable en Europa. Para entenderlos hay que retroceder al siglo XVI, un tiempo de imperios y guerras constantes. Imaginen la Europa del siglo XVI. Carlos I, un rey con vastos territorios, necesitaba un ejército a la altura. Y así nacieron los tercios. No eran simples soldados, eran profesionales, disciplinados y versátiles. Su organización era revolucionaria. Piqueros, arcabuceros y espadachines trabajando juntos como una máquina de guerra perfecta. La disciplina, el entrenamiento y la logística eran sus pilares. Y no eran solo españoles. Había soldados de toda Europa bajo su bandera. Los tercios se hicieron leyenda en batallas como Pavía, Mühlberg y San Quintín. Sus victorias resonaron en toda Europa, estableciendo la hegemonía española. Pero toda gloria tiene su ocaso. En Rocroi, en 1643, sufrieron una derrota que marcó el inicio de su declive. La invencibilidad se rompió y el mundo empezó a cambiar. ¿Qué pasó? Varios factores. La economía española en declive, la evolución de las tácticas militares, el surgimiento de nuevas potencias. Los tercios ya no eran invencibles, pero su legado perdura. En la historia militar, en el arte, en la literatura. Su influencia es innegable, un eco de una época de poder y gloria. Pero los tercios no eran solo batallas y estrategias. Eran hombres, con sus historias, sus miedos y sus momentos de gloria. Hay anécdotas que muestran su ingenio, su valentía y a veces su sentido del humor en situaciones extremas. Como el milagro de Empel, en 1585, cuando un tercio español quedó atrapado en la isla de Bommel, rodeado por la flota holandesa. Cuando les ofrecieron la rendición, los españoles respondieron: los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya me hablaremos de rendición después de muertos. Esa noche, un inesperado deshielo permitió a los tercios atacar a la flota holandesa por sorpresa, obteniendo una victoria increíble. Desde entonces, la Inmaculada Concepción es la patrona de la infantería española. O la batalla de Rocroi, donde a pesar de la derrota, la resistencia de los tercios se convirtió en leyenda. Los soldados españoles, conscientes de su destino, lucharon con una ferocidad que impresionó incluso a sus enemigos. Se cuenta que el duque de Enghien, comandante francés, ordenó respetar y cuidar a los tercios supervivientes, reconociendo su valor. Los tercios eran conocidos por su estricta disciplina y su sentido del honor. Se cuenta que un soldado fue ejecutado por robar una gallina y que otro se dejó morir de hambre antes de aceptar comida de sus enemigos. Esta disciplina y este sentido del honor eran parte de lo que los hacía tan temidos. Y hay innumerables historias de soldados de los tercios que realizaron actos de valentía increíbles. Como el soldado Kemibotis, herido de muerte, siguió luchando hasta caer, o el piquero que defendió un puente él solo contra una carga de caballería. Estas historias, y muchas más, forman parte del legado de los tercios españoles. No eran solo máquinas de guerra, eran hombres con sus propias historias, sus propias leyendas. Los tercios españoles representaron una fuerza militar sin precedentes en su época, dejando una huella imborrable en la historia europea. Su organización, tácticas y hazañas bélicas los convirtieron en una leyenda que perdura hasta nuestros días. ¿Qué piensan de los tercios? ¿Qué les fascina de su historia? Dejen sus comentarios. Y si quieren seguir explorando la historia militar española, dale like y suscríbanse al canal.